Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Espero que tengan un especial y un muy buen domingo. Bueno, si lo estás viendo el domingo que te he subido completamente este video, y si lo estás viendo otro día, pues espero que estés bien, crack. Ok, primero que nada me gustaría que dejaras tu apoyo, tu like a muerte, que lleguemos a más de 1000 likes. Como siempre, comenta qué tal te parece este pedazo de video. Y quiero dejar algo muy en claro. Quiero que en este video me comenten básicamente cómo les va el juego. Quiero saber en qué dispositivos juegan y cómo les va el juego para la gente que ha podido jugar. Ok. Vamos a hablar de estos detalles. La comunidad es algo muy importante el día de hoy para Warzone Mobile, para Activision, básicamente porque como ustedes saben este juego no se ha lanzado, estamos en lanzamiento preliminar de Australia, solo en Australia. Se viene la fase 2, pero eso va a ser para otro video cuando lo hablemos con fechas y demás, con toda la información. Creo que el día de hoy ya pueden confiar en mí en fechas o algo por el estilo de lo que pasó actualmente cuando les dijimos de que el 29, entre el 29 y el 30 iba a estar saliendo actualmente ya Warzone Mobile en Play Store y en dispositivos de iOS, que al fin y al cabo mucha gente no creía, pero bueno, el Cyborg nos dio la información, incluso nos mostró las imágenes que no debía haberme mostrado y no se publicaron porque obviamente era muy confidencial, ustedes se la saben. Ok, primero que nada he estado obviamente leyendo algunas que otras cosas en los servidores, en Discord, Reddit o algo por el estilo. Actualmente Activision tiene la meta de poder lograr que el juego esté un poco optimizado en las siguientes fases. Como ustedes saben, al día de hoy he leído muchos errores, que si no te deja descargar los datos, pantallazo negro, que se crashea, que el HUD también se te crashea y otras cosas más. Básicamente, como ustedes saben, el juego no está optimizado al 100%. El juego solo necesita una pulida. O sea, que lo pulan y listo. Esto queda 10 de 10. Mucha gente está un poco preocupada porque dicen que, no hombre, con Mobile va a ser mejor, que no sé cuánto. Con Mobile utiliza un motor gráfico llamado Unity. El primer motor gráfico que utilizó fue el Unreal. La gente de Tencent con Timmy pues lo cambió. No sé por qué. El día de hoy no se sabe el por qué. Pero supuestamente era para que el juego esté más optimizado, cuando en realidad es una mentira, porque Unity es inestable y Unreal al día de hoy está muy bien optimizado. Tenés la imagen de lo que actualmente pasó con PUBG Mobile, tenés la imagen ahorita del Fortnite con el nuevo motor gráfico y las nuevas mejoras que le hicieron al Unreal. No sé, o sea, básicamente poco a poco la gente, o mejor dicho los desarrolladores, están logrando pulir los detalles del Unreal. ¿Qué es lo que pasa con actualmente Warzone Mobile? Warzone Mobile va de la mano con Modern Warfare 2 y va con su motor gráfico, el Call of Duty 2.0. Así le denominaron al motor gráfico, y este motor gráfico es una de las mejoras, entre comillas, de lo que fue actualmente el de Modern Warfare de 2019, el de Vanguard y el de Cold War. Un motor gráfico para dispositivos móviles, que también lo vas a utilizar en consola y en PC. O sea que todo cambio que se aplique tanto para consolas o PC se puede aplicar en el rendimiento para, obviamente, dispositivos móviles. Como ustedes saben, la lista que nosotros hemos logrado dar actualmente de dispositivos móviles es gigante. La vamos a ir actualizando semana tras semana, o mejor dicho, tras cada actualización, para que ustedes la puedan visualizar y ustedes se den cuenta de la cantidad de dispositivos que hay. La mejor manera a veces es comparar entre dispositivos, que si tiene Snapdragon, que si tiene obviamente Kirin, que si tiene actualmente MediaTek, entre otros dispositivos con sus procesadores y también el nivel que tienen actualmente. Más que todo en Apple, como ustedes saben, solo existe pocos actualmente lo que son los propios procesadores del mismo dispositivo, sin ningún problema alguno, tanto en iPad como actualmente como en iPhone. Incluso han habido problemas. Al día de hoy, pues a gente que ni siquiera le da a jugar el juego, o que son incompatibles, o que incluso va a bajones de FPS, o que no le carga las texturas como es, que parecen plastilina. Obviamente, eso estamos de acuerdo. Pero bueno, son cosas que pues se van a ir mejorando. La comunidad ha estado obviamente día tras día dándole el feedback. El feedback básicamente es dar pues sus opiniones acerca de lo que está pasando al día de hoy en Warzone Mobile. Y pues todo apunta de que conforme a a la comunidad y a los community managers y a los CEO del propio Warzone Mobile en sus servidores de Reddit, más en Reddit que en Discord, pues les están dando un feedback en el que deben de optimizar completamente el juego para dispositivos de Android. Android es una prioridad, lo sabemos. Apple también, pero en Apple casi no hay muchas diferencias, no hay muchas cosas que hay que pulir. O sea, si hay cosas, por ejemplo, en Apple el problema que hay actualmente es la sensibilidad, que se te va a tomar por saco. El aim assist tienen que nerfearlo, está muy chetado. Siento yo que está muy cheteado. En la alfa 1.4, 1.3 no había aim assist, era tu puntería y listo. El giroscopio lo van a implementar, no se preocupen para la gente que pide el giroscopio lo van a implementar.
No hay juego de dispositivos móviles sin giroscopio, eso es tranquilo. Eso es sencillo de aplicarlo. Lo más complicado al día de hoy creo que va a ser la optimización. Pero por eso estamos empezando. Básicamente vamos por diciembre. Si en diciembre no hay noticias o no hay ninguna actualización o no hay nada, básicamente por las vacaciones, lo típico que hay vacaciones en diciembre. Luego empezás todo el año, enero, febrero, con todo. Y se espera de que haya una actualización o ahorita en diciembre, o si no, pues sea a principios de enero, que mejore completamente el rendimiento para dispositivos Android. Según esto, la comunidad conforme lo que le ha dicho actualmente Activision, que es completamente proporcional a todo lo que va a estar llegando. Ahora, si bien tú eres una persona que seguramente tenga un gama media y digas, bueno, quiero jugar el juego, lo vas a jugar, no te preocupes. Si bien actualmente Activision está trabajando en ello, pienso yo de que Warzone Mobile, teniendo en cuenta de que va a tener multijugador, modos como Mini Battle Royale o Blitz Royale, creo que sí lo van a poder correr a 30 cuadros por segundo, 40 cuadros por segundo, lo que son los gama media en gráficos bajos o gráficos medios. Para mí, honestamente, al día de hoy estos gráficos podríamos decirle que son antes de los bajos, porque se nota, o sea, son gráficos bajos, no son ni gráficos medios, ni siquiera altos, ni HDR, ni nada. Básicamente son gráficos en bajo. La paleta de colores pueda que cambie, porque todo puede cambiar con paletas de colores, o incluso con algún filtro que se le puede poner al juego. Porque como ustedes saben, en los dispositivos móviles hay este apartado de filtros, que si está el realista, que si está el modo noir, que si está el modo contraste, modo brillo, y todo esto puede cambiar con el apartado de los colores del mismo juego, con un apartado de filtros que me imagino que se lo van a incluir. ¿Por qué? Porque si COD Mobile tiene este apartado de filtros, también lo tiene Apex, lo tiene PUBG Mobile, y muchos juegos del entorno tienen el modo filtro, pues creo que así va a terminar siendo al final y al cabo, y todo esto puede ser una mejora viable actualmente para lo que son los dispositivos móviles, para que la gente no se queje del color. A mí al parecer el color puede ser más vivo, porque obviamente lo miramos un poco más opaco, algo más, no sé, a lo Verdansk oficialmente, o bueno, al día de hoy Modern Warfare 2, que se ven los colores un poco más vivos, un poco mejores, porque creo que el acabado que tiene es un acabado ochentero, como el acabado del Verdansk de 1984, el que salió actualmente para Cold War. Bueno, estaría bien de que saliera actualmente un filtro. Creo que ahorita podemos decir que sería este el filtro, no sé, opaco, tirando al de la vieja escuela. No sé, faltaría ver un realista, un acabado noir, o bueno, viendo también un acabado contraste, o un acabado con brillo. Bueno, no sé, son cositas que me pongo a pensar y que serían muy importantes en el medio del día de hoy. No sé qué te parece, pero ten en cuenta, la comunidad la están escuchando. La están escuchando completamente, saben las mejoras que tienen que hacer en muchos dispositivos, más en Android, porque es el problema que radica, bueno, el problema que radica el día de hoy es básicamente en Android, donde pues hay muchas cosas que hay que tener muy en cuenta, básicamente te lo digo así. Bueno, son cosas que hay que decir, hay cosas que hay que, bueno, comentar de alguna que otra manera, y pues viendo lo que pasa o lo que no, pues veremos que se cuece conforme a lo demás. Bueno, habiendo dicho eso, este ha sido un pedazo de video. Si te ha gustado, por favor, déjamelo saber en la barra de los comentarios, que es lo más importante. Y pues quiero saber tu opinión acerca de que si crees que actualmente Activision con Warzone Mobile estará trabajando arduamente hasta llegar al lanzamiento global. Falta mucho, pero poco a poco lo vamos a estar visualizando a detalle, sí o sí, en lo que es actualmente las mejoras y las actualizaciones de rendimiento del juego con cada fase o incluso dentro de las fases de Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, me despido. Mi nombre es Deso32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Claro que sí.